partir de este momento, estamos contigo, contigo unidos, contigo en tus problemas. RCR presenta Contigo, Primero Justicia. Bueno, sí, buenas tardes a todos los que se conectan y nos ven el día de hoy, cuando es lunes 27 de junio, cuando son exactamente la 1:06 de la tarde. En la dirección general de la emisora, el señor Jaime Nestares; en la gerencia general de producción, la señorita Wilix Arcaya; en la producción de este espacio, Jay Pacheco Cova y Bárbara Uzcategui; y que en los controles, Gregorio González, y que les habla, Eduardo Battistini, de Primero Justicia, para, como todos los lunes, conversar sobre distintos temas de interés nacional y, por supuesto, algunos de interés internacional. Y bueno, hoy quería empezar felicitando a los periodistas. Hoy es el Día del Periodista. Un día del periodista en el contexto de un país donde no existe libertad de expresión, donde el ejercicio del periodismo, sin duda alguna, se enfrenta todos los días a la violencia, no solamente a la violencia institucional de quienes están en el poder, sino también enfrenta la violencia que desde el poder es incentivada y que se ejecuta a través de los colectivos y a través de los grupos de choque del régimen de Nicolás Maduro. Y sin duda alguna, hoy en Venezuela, ser periodista no solamente es un reto desde el punto de vista de lo que significa el ejercicio propiamente de la función periodística, sino es un reto también porque el periodista venezolano se ha convertido prácticamente en un corresponsal de guerra. Se ha convertido en un venezolano que sale a la calle a poner en riesgo su vida para informar de manera veraz y oportuna a los venezolanos de lo que está sucediendo en el país. Y por supuesto, eso frente a el ejercicio de esa acción frente a un régimen como el que está en Venezuela, que es enemigo de la verdad, que es enemigo de la transparencia, que es enemigo de lo que significa lo que tiene que ver con darle a los venezolanos de manera veraz y oportuna la realidad de lo que está pasando. Pues sin duda alguna el periodista venezolano se convierte prácticamente en un enemigo de quienes están en el poder. Y el periodista venezolano, no solamente hablo del reportero de calle, que el reportero de calle sin duda alguna en Venezuela, insisto, es un reportero prácticamente en tiempos de guerra. Yo recuerdo en el año 2016, cuando me tocó ser secretario de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, tuve la suerte, tuve la dicha de poder compartir y conocer a muchísimos periodistas venezolanos, y además conocerlos en el fragor de la lucha de calle, conocerlos en el fragor de lo que significaba la represión del régimen. Y sin duda alguna no me queda ninguna duda, insisto, de calificarlos de héroes de la verdad en Venezuela. Pero también están los periodistas venezolanos que se dedican a la investigación. Esos periodistas que de manera acuciosa identifican un tema álgido para la sociedad y van entonces a la búsqueda y al fondo del por qué esa situación se está generando, quiénes son los responsables de esa situación y, entre otras cosas, además, poder señalar a quienes pretenden desde el poder escudarse y esconderse para que los venezolanos no sepan quiénes son. Y hay muchísimos periodistas que desde este punto de vista investigativo hacen un trabajo extraordinario en Venezuela, pero yo hoy quisiera resaltar el trabajo, por ejemplo, de dos a los cuales conozco y he visto su trabajo, como son Roberto Denis y Ewald Sachufer. Y perdón por cómo pronuncio el apellido, pero seguramente no lo hice bien, pero que son los periodistas de Armando.info, quienes han develado la trama de corrupción más grande que ha habido en 22 años de revolución madurista y chavista, y que sin duda alguna le permitió o nos permitió a todos los venezolanos conocer
quiénes están detrás de esa trama de corrupción y quiénes son los rostros y los nombres de los que están alrededor de esas tramas de corrupción que muchas veces se muestran a la sociedad, incluso algunos como opositores, pero que en el fondo forman parte de la misma mafia que se ha robado todo el dinero de los venezolanos. Así que yo quería además hoy solidarizarme con ellos dos por los ataques que han tenido en las redes sociales, bueno, con amenazas y con lo que ya estamos acostumbrados de algunos personeros del régimen de Maduro, pero en el Día del Periodista quería yo también aprovechar esta oportunidad para solidarizarme con ellos y con todos los periodistas que están perseguidos. Recordemos que hoy, por ejemplo, sigue tras las rejas Roland Carreño, quien está preso sin ningún tipo de razón. Es un preso político más del régimen de Nicolás Maduro y Roland Carreño no hizo nada distinto a pensar distinto, o nada diferente, perdón, a pensar distinto, no hizo nada diferente a apoyar una salida democrática en Venezuela y no hizo nada diferente a luchar del lado de quienes queremos un cambio para el país. Hoy Roland Carreño sigue injustamente tras las rejas y yo creo que es importante, no solamente obviamente hay que recordarlo todos los días, pero hoy especialmente por ser el Día del Periodista, yo creo que es fundamental recordar también que Roland Carreño, así como más de 300 presos políticos, civiles y militares, se encuentran tras las rejas. Y también quería aprovechar el marco del Día del Periodismo para felicitar pues a mi casa bueno, que me permite todos los lunes poder comunicarme con ustedes desde hace ya 3 años, que es Radio Caracas Radio, y Radio Caracas Radio a todos sus periodistas que todos los días hacen un trabajo extraordinario por llevar la noticia a los venezolanos y poder haberse reinventado luego del cierre ilegal por parte del régimen de Maduro de nuestra casa matriz, nuestra emisora en el año 2019, y que se ha logrado reinventar para a través de las virtudes de las redes y a través de las virtudes del Internet poder seguir llegando a todos los venezolanos, ya no solamente dentro de Venezuela, sino también a todos los venezolanos que se encuentran esparcidos y que ya somos casi 7 millones alrededor del mundo. Así que yo estoy convencido que Radio Caracas Radio volverá a estar en ese dial de 750 AM, Dios mediante, cuando retorne la democracia. Radio Caracas Radio seguirá siendo la voz, sobre todo la voz de los caraqueños más humildes, que todos los días siempre tenían su radiecito en donde estuviesen, en su casa, en el trabajo, en el transporte público, donde fuese, escuchando y sintonizando a nuestra emisora Radio Caracas Radio. Así que bueno, en el marco, insisto, de este Día del Periodista, quiero reiterar entonces pues también mis felicitaciones a los periodistas colombianos, y lo digo porque bueno, ya desde hace 2 años estoy acá en Colombia y he tenido relación, he tenido mucha interacción con profesionales del periodismo colombiano, y si bien es cierto que este es un día que se celebra en Venezuela, yo quisiera igual extender mi felicitación como venezolano, aprovechar el marco del Día del Periodismo en Venezuela para también darle un abrazo y un saludo a esos profesionales de la comunicación que aquí en Colombia también dan una lucha muy dura por lograr la verdad y también, por supuesto, por resaltar las cosas positivas de la migración venezolana. Así que con este preámbulo que estuvimos realizando acá en nuestro editorial, yo voy a ir a un corte y en los próximos bloques estaré conversando con ustedes, desglosando con ustedes un poco lo que fue el informe del Consejo de Derechos Humanos de la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, quien va en los próximos días a dejar de ser ya la alta comisionada, pero que entregó un informe que yo creo que tiene unos aspectos fundamentales a tratar y que estaré con ustedes desarrollando y compartiendo un poco también mi visión referente a esos casos en los próximos bloques. Así que con esto vamos al corte y al regreso seguiremos con más de su programa Contigo por Radio Caracas Radio.
les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Estamos ya de vuelta con su programa Contigo en Radio Caracas Radio, y como les decía en el corte anterior, vamos a analizar un poco lo que fue el informe de la alta comisionada Michelle Bachelet, que por cierto irá el día miércoles a debate. Me comentaba el comisionado para la ONU, Miguel Pizarro, que hay más de 20 países anotados para ese debate, así que será bien interesante escuchar la opinión del mundo sobre de qué lado se ubican ante este informe tan crudo y tan explícito en varios aspectos de lo que significa la situación de los derechos humanos en Venezuela. Yo quería empezar por un tema que la comisionada lo enmarca dentro del renglón sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y yo quería referirme a lo que la alta comisionada para los derechos humanos señala en el informe, y dice que continúa preocupada por la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco y otras zonas mineras del Estado Bolívar y Amazonas. Señaló que además se registraron numerosas denuncias de enfrentamiento entre grupos armados no estatales y bandas criminales por el control de sitios mineros, así como el impacto humanitario de lo que significa la minería en la población local. Además de esto, también señaló la alta comisionada Michelle Bachelet que persistió el uso del mercurio y el cianuro en las minas de oro, con afectación a los ríos, que es además la principal fuente de agua para la población, y para la población no solamente de esa región, sino también incluso de los países fronterizos. Además de esto, se registraron denuncias del uso sistemático de trabajo infantil, explotación sexual y trata de personas en las minas de oro. De alguna u otra forma, se señala además este informe que debe demarcarse y legalizarse los territorios indígenas de conformidad con las normas internacionales. Y además señala con mucha fuerza lo que fue el incidente del 20 de marzo del año 2022, donde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y personas que habitan en la etnia Yanomami, pues tuvieron allí en el estado de Amazonas un enfrentamiento donde 4 indígenas Yanomami fueron asesinados y 2 soldados y un niño Yanomami resultaron gravemente heridos.
A la fecha, no hay una investigación transparente sobre lo que sucedió allí y la alta comisionada exige que exista una investigación independiente, imparcial, pronta, exhaustiva, eficaz, creíble y transparente sobre los hechos sucedidos allí. Y yo me quiero referir a este tema porque este tema no es un tema menor, y no es un tema menor por varias razones, ¿no? El tema del arco minero solamente tiene unas implicaciones ambientales espantosas, no solamente para Venezuela, sino para la región en general, sino también tiene unas implicaciones de orden político y tiene unas implicaciones de orden de seguridad. Entonces, ese caso del arco minero es un caso que debe ser visto con preocupación por los gobiernos de la región, pero sobre todas las cosas por los gobiernos de la región que tienen como bandera el respeto a la vida, que tienen como bandera el respeto y la defensa de los derechos humanos y que tienen como bandera la necesidad de construir una sociedad sobre la base de la paz, sobre la base del respeto a los recursos naturales y sobre la base del respeto también a los pueblos originarios. El arco minero en Venezuela, para que tengamos idea un poco, bueno, significa el peor ecocidio que ha existido, yo creo, en la región en los últimos 2 siglos de vida. Porque están acabando con la selva amazónica del lado venezolano y están acabando además de una forma voraz con esa selva amazónica. La minería ilegal se ha convertido no solamente en la principal actividad económica de esa zona, sino que yo me atrevería a decir que la minería ilegal es, bueno, si hay 4 patas que estén sosteniendo el financiamiento de quienes hoy en día están en el poder, yo podría decir que la minería ilegal al menos es la mitad de ese financiamiento ilegal que está teniendo el régimen de Nicolás Maduro. Y aquí hay varias implicaciones, insisto, que no solamente tienen que ver con lo ambiental. Por ejemplo, y antes de pasar a la política y a las de seguridad, sigo en el tema de las ambientales. Bueno, el uso de lo que significa el mercurio y el cianuro, que afecta la cuenca de nuestros ríos, de esos ríos donde, bueno, sale agua para la gente, de esos ríos que además contaminados de cianuro y mercurio matan la fauna que se encuentra dentro de esos ríos y la biodiversidad de especies que se encuentran en esos ríos, lo cual constituye un crimen contra el sistema ecológico que además desequilibra, sin duda alguna, lo que significa el tema del agua hacia países como Colombia, por ejemplo, y países como Brasil. Entonces, eso es un tema que hay que ponerlo allí, además en el marco de lo que significa todo lo que es la lucha contra acciones que van a favor de acabar con la capa de ozono, que van a favor de acabar con lo que significa o lo que significa las implicaciones del calentamiento global, y acciones como esta sin duda alguna atentan contra la protección del medio ambiente. Así que es muy importante que los gobiernos de la región puedan volcar su mirada humanista a lo que está pasando allí, porque lo que está sucediendo en el arco minero es la explotación de un régimen que necesita dinero y que utiliza y que acaba con los recursos naturales de nuestro país para robarse el dinero, el oro, además, que es de todos los venezolanos. Pero también tiene unas implicaciones de seguridad. ¿Y por qué tiene unas implicaciones de seguridad? Y eso también es importante que los gobiernos de la región lo sepan. Primero, bueno, quienes están prácticamente controlando esa minería ilegal, que insisto, afecta el ecosistema no solamente de Venezuela, sino de los países fronterizos, son grupos irregulares extranjeros, armados, que prácticamente son los dueños por una concesión prácticamente informal que les ha dado Nicolás Maduro, y que ellos, junto a algunos jerarcas de las Fuerzas Armadas de Venezuela, pues son quienes se encargan de todo el negocio y son prácticamente, insisto, los dueños de esa minería ilegal. Entonces, ¿para qué ha servido esa minería ilegal a esos grupos irregulares
extranjeros, por ejemplo, el caso del Ejército de Liberación Nacional, de ELN, bueno, para reagruparse, para reoxigenarse, para tener dinero, para controlar territorio y, sin duda alguna, para fortalecerse como institución. Con lo cual, eso los aleja o los pudiese alejar de lo que significa un proceso de pacificación donde tengan que entregar las armas, donde tengan que entregar lo que significa estar en una vida de ilegalidad y pasar a la vida legal y democrática. Entonces, ese incentivo perverso que significa el arco minero, sin duda alguna, es un atentado contra la paz en Venezuela, pero también es un atentado contra la paz en Colombia. Pero además también, este arco minero tiene otra particularidad que tiene que ver también con el tema de la seguridad, y es que se están utilizando a los niños de nuestros indígenas para explotarlos con trabajo forzado dentro de estas minas ilegales, bajo la amenaza de quitarles la vida, para entonces poder tener una mano de obra que ni siquiera les cuesta y poder extraer cada día más, mucho más oro de la región. Y cuando ha habido intentos de la población indígena originaria de rebelarse ante esta violación de derechos humanos, bueno, hemos visto los casos de las masacres que han habido allí, algunas cometidas por parte de las Fuerzas Armadas y algunas cometidas por estos grupos irregulares. Entonces, eso tiene que llamar la atención y tiene que prender las alarmas, más allá de donde usted se pueda situar en el plano ideológico de su pensamiento, porque allí se están cometiendo delitos o crímenes de lesa humanidad desde el punto de vista ambiental, se están violando los derechos humanos de la población venezolana en general, porque todo ese ecosistema nos pertenece a todos los venezolanos. Se están hablando de derechos humanos de la población indígena originaria que habita esos lugares y que es víctima de la violencia de estos grupos irregulares para someterlos a trabajo forzado. Y también esto tiene una implicación política porque, insisto, lo que sucede allí le da pie no solamente a la minería ilegal, sino también al narcotráfico y a las mafias que de alguna u otra forma encuentran hoy en la crisis venezolana y con la impunidad del régimen venezolano la mejor forma de poder no solamente desarrollarse, sino poder desarrollarse, insisto, con la mayor impunidad posible y sin tener temor a poder verse o darle la cara a la justicia. Entonces yo sí creo que, insisto, los gobiernos de la región, el actual gobierno de Brasil, el actual gobierno de Colombia y el próximo gobierno de Colombia deben poner la mirada en lo que está sucediendo en el arco minero y las repercusiones que eso puede tener desde el punto de vista ecológico, de seguridad y de proliferación de grupos irregulares hacia sus fronteras. Porque al final una relación diplomática no significa avalar o tener la anuencia de lo que está pasando en territorio venezolano. Todo lo contrario, debe servir o debe abonar para que lo que pasa en ese territorio venezolano que afecta al territorio colombiano y que afecta al territorio brasilero pueda tener debida atención y pueda ser incluso denunciado por estos países, porque, insisto, lo que está sucediendo allí debe ser denunciado por quienes profesan una filosofía de la vida, una filosofía de una sociedad de paz y una filosofía de una sociedad con respeto a los derechos humanos, pero también con respeto a los derechos de la tierra y los derechos a la naturaleza, y a tener un ecosistema libre de explotación ilegal, como pasa, por ejemplo, en el caso del arco minero. Así que con esto voy a un corte y a regreso seguiremos con más de su programa contigo por Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Bueno, estamos ya de regreso con su programa Contigo en Radio Caracas Radio. Y como les comentaba, bueno, seguimos conversando sobre lo que ha sido el informe de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, que insisto, hasta dentro de pocos días será la alta comisionada, pero ha presentado lo que puede ser o lo que será su último informe como jefa de esta oficina, y el día miércoles habrá un debate sobre este informe donde, como les decía en el corte anterior, me ha informado el comisionado Miguel Pizarro que alrededor de 20 países estarán participando en el debate sobre este informe. Y siguiendo en la línea del respeto a los derechos humanos, yo quería destacar en esta parte otro fragmento, otro segmento del informe que habla sobre el espacio democrático y cívico. La alta comisionada para los derechos humanos dice que en el tiempo que abarcó este informe se documentaron 154 casos, incluidos 46 casos de penalización, 26 relatos de amenaza y hostigamiento, 11 actos de violencia y 71 casos de estigmatización hacia personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y otros miembros de la sociedad civil, incluidas 5 mujeres en las redes sociales o en emisiones públicas por funcionarios del Estado. Al menos 5 miembros de la oposición política fueron detenidos, la mayoría fueron liberados pocos después, 2 detenidos en el periodo que abarca el informe anterior siguen privados de libertad, y al menos 2 dirigentes sindicales y un activista de derechos humanos seguían detenidos al momento de redactar este informe. Se documentó además la falta de investigación pronta de 24 denuncias presentadas por personas defensoras de los derechos humanos y periodistas a quienes hoy están en el poder. Pero además de esto, se documentaron 71 casos, lo que los 71 casos de estigmatización y criminalización a la sociedad civil, que inclusive representó un aumento con el informe anterior, y en el año 2019 se habían documentado 46 casos, es decir, sigue aumentando. Entonces, de alguna u otra forma, ¿qué es lo que señala? Bueno, esto sin hablar que todavía existen más de 300 presos políticos, civiles y militares. Ahora, ¿qué dice, qué señala este apartado del informe para los derechos humanos de la alta comisionada? Y esto es bueno también que lo entiendan los gobiernos de la región, que tienen además, sobre todo, una filosofía de construir una sociedad para la vida, para la paz y con profundo respeto a los derechos humanos. No puede existir en ninguna sociedad la estigmatización o la persecución por su forma de pensar. Ningún país puede avanzar si no hay respeto
por el que se tiene en la acera del frente. Porque al final del día, más allá de la posición política que pueda tener cualquier venezolano, todos tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. Entonces, no porque se esté en el poder, se tienen más derechos no porque se esté en el poder, perdón, se tienen más derechos que los venezolanos que no están en el poder. Todo lo contrario, cuando se está en el poder, se tienen más deberes incluso que derechos, porque el deber de quien está en el poder es garantizar que no exista ningún ciudadano de esa sociedad que se sienta excluido, y mucho menos que esa exclusión venga de parte de quien está dirigiendo el Estado. Entonces, cuando tú ves que se documenta en un periodo muy corto 154 casos de violencia, de estigmatización, de persecución e incluso judicialización de elementos de la sociedad civil organizada, que son defensores de derechos humanos o periodistas, o que están en el libre ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, tú tienes que concluir que en Venezuela no existe una sociedad, en primer lugar, de libertad y de Estado de Derecho. En segundo lugar, que en Venezuela no existen las condiciones para que pueda haber no solamente un diálogo que sea constructivo y que lleve a una salida pacífica y democrática a la situación que vive nuestro país, sino que además pareciese que se proyecta una sociedad donde hay venezolanos de primera y venezolanos de otras categorías. Entonces, el resultado de esa acción, sin duda alguna, trae como consecuencia presos políticos, personas que se inhiben de expresar su opinión por temor a ser reprimidos por el Estado, defensores de derechos humanos que hoy están tras las rejas por precisamente defender los derechos humanos de los venezolanos. Pero lo que es peor aún, venezolanos de a pie que no pueden salir a protestar o que tienen miedo a salir a protestar porque no llegó el gas, porque no llegó el agua, porque no llegó la luz, porque para el régimen eso no es una protesta, sino para el régimen eso es prácticamente un acto de desestabilización. Entonces, cuando desde la óptica del poder se criminaliza a la sociedad civil, se criminaliza a una sociedad, no hay forma de que esa sociedad consiga canales para expresarse. Porque no solamente es que se criminaliza el derecho a opinar y se criminaliza el derecho a disentir contra el poder, sino que además se bloquea, se obstruye y se inyecta de poca transparencia y de oscuridad el derecho fundamental de los venezolanos, que es el derecho al voto. Entonces, en ese sentido, es que es importantísimo que la comunidad internacional y los países de la región entiendan que en Venezuela no existe un régimen, en principio, que tenga una definición ideológica parecida a otro país de la región, al menos de la región sudamericana. ¿Y por qué digo esto? Porque Venezuela, quienes están en el poder, se hacen llamar socialistas y se hacen llamar de una suerte de izquierda progresista, pero en nada se parecen a eso. Por el contrario, tienen pinceladas de la izquierda más radical y más autoritaria, y también llegan a tener pinceladas de la derecha más radical y de la derecha más autoritaria. En Venezuela lo que existe es un totalitarismo moderno que ha aprendido a utilizar las herramientas de la democracia para debilitar a la propia democracia, que ha aprendido a utilizar las herramientas que le dio la democracia para perseguir a quienes sostienen a la democracia, que son las instituciones y la sociedad en general. Pero que peor aún, que se ha dedicado a estigmatizar y a prácticamente dejar sin efecto real el único mecanismo que tiene una sociedad libre para poder darse el destino que quiera darse, que es el mecanismo de una elección libre, que es a través del voto ciudadano.
Y es por eso que yo quiero resaltar, por ejemplo, en ese caso específico, lo que sucedió acá en Colombia. Acá en Colombia hubo una elección con una sociedad absolutamente polarizada, pero la gente tuvo, a través de las instituciones democráticas, la posibilidad de expresarse y de definir su futuro y decidir cuál era el camino que quería transitar. Y lo hizo en paz, lo hizo en democracia. ¿Por qué? Porque hay instituciones democráticas que le garantizaron a los ciudadanos ese ejercicio. Y hay un liderazgo político, más allá de la tendencia que pueda ser, que en el ejercicio del día de la elección y luego del resultado de la elección, garantizó que ese país polarizado no se enfrentara. Entonces, eso que sucedió aquí en Colombia y que sucedió en otros países, no sucede en Venezuela. Y ahí es donde insisto, y con esto ya estoy por culminar para ir al corte, y ahí es donde insisto que hay que diferenciar que Venezuela no es un gobierno socialista, que Venezuela no es un régimen izquierdista progresista, no, Venezuela es un totalitarismo que su único objetivo y su única acción ha sido debilitar las instituciones democráticas para permanecer en el poder, y si algún día tiene que echarle mano a una idea de una izquierda extremista, la echa, y si algún día tiene que presentarse como un fascista, también lo hace, porque al final su único objetivo es permanecer en el poder. Así que con esto vamos al corte y al regreso seguimos con más de su programa Contigo por Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes, a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana, con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo
RCR 750. Estamos ya de vuelta con su programa Contigo, nuestro último bloque, y en este último bloque voy a analizar otro de los aspectos de este informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que va a ser debatido el día miércoles, y como tenemos información, van a participar al menos 20 países en el debate y la discusión de este informe, y lo que eso puede traer como consecuencia para la renovación de la misión independiente de determinación de hechos, la Fact Mission de la Organización de Naciones Unidas. Y en este bloque quería hablar de otro aspecto que es fundamental para entender lo que hoy en día hay en Venezuela y que sin duda alguna afecta directamente lo que significa la democracia. Y no puede haber en ningún país del mundo una democracia sana si no hay independencia de poderes. No es posible, ni en la filosofía de la izquierda, ni en la filosofía del centro, ni en la filosofía de la derecha, que es donde yo creo que se agrupan la gran cantidad o la mayor cantidad de partidos políticos en el mundo. Ninguno de ellos concibe o puede concebir, más allá de los matices que puedan tener, un país donde no exista separación de poderes. ¿Quiénes conciben un país sin separación de poderes? Bueno, los de la extrema izquierda y los de la extrema derecha, quizás radical. Pero los comunistas y los fascistas pueden sin duda alguna concebir un país sin independencia de poderes. Pero la izquierda progresista, que por cierto hoy pareciese tener un empuje, un auge nuevamente en la región, debe entender que la separación de poderes es fundamental. Y si hay algún poder que es fundamental dentro de esa separación de poderes, es el poder judicial. Porque generalmente los regímenes totalitarios, los regímenes autocráticos, los que lo único que le interesa es permanecer en el poder, utilizan el poder judicial para limpiarse el camino. ¿Qué significa limpiarse el camino? Bueno, para quitarse del medio a quienes disienten, para quitarse del medio a quienes tienen una aspiración de llegar al poder para lograr un cambio en ese país, y a quienes en el ejercicio de sus derechos intentan hacerle oposición a quienes están en el poder. Y eso es lo que ha pasado en Venezuela. En Venezuela no hay división de poderes. En Venezuela los poderes se manejan desde un teléfono que está en el despacho de Nicolás Maduro. Es decir, quien controla los poderes en Venezuela es Nicolás Maduro, como antes los controlaba Hugo Chávez. No hay separación de poderes. Y en el caso del Poder Judicial, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos hace una advertencia, que nosotros la hicimos en este programa, que la hicieron muchísimos sectores de la sociedad venezolana y de la oposición venezolana, que es que esta asamblea ilegítima del madurismo seleccionó en lo que ellos llamaron con bombos y platillos la renovación del Poder Judicial, seleccionó a unos nuevos magistrados que de nuevo no tienen nada y que de independientes tampoco tienen nada, porque la mayoría de esos magistrados tienen vinculación directa con el Partido Socialista Unido de Venezuela. La mayoría de esos magistrados, como les digo, que de nuevo no tienen nada, ya constitucionalmente pasaron el tiempo que la Constitución les permite poder estar en ese órgano supremo del Poder Judicial, pero sin embargo, estos señores se pasaron por el forro la Constitución y los volvieron a colocar como magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, ese tribunal que de justicia no tiene nada y que de tribunal lo único que se parece a un tribunal es a un tribunal de inquisición, es una cosa que está controlada absolutamente por el régimen de Nicolás Maduro. Es la politización de la justicia,
es la utilización de la justicia para perseguir al que piensa distinto, es la utilización de la justicia para cerrar las vías democráticas, es la utilización de la justicia para impedir que en Venezuela se pueda generar un cambio democrático. Entonces, cuando se tiene una justicia politizada, el diálogo entre sectores que se oponen es muy complejo. Y es muy complejo porque existe la amenaza latente de que no aceptar las condiciones que el poder plantea, bueno, entonces se vuelque todo el poder judicial controlado contra esa persona o ese grupo político o ese grupo de la sociedad civil que no estuvo de acuerdo con acceder a algunas peticiones o algunas concesiones para el régimen o quienes están en el poder. Y yo recuerdo siempre que en Venezuela, cuando ganó la Asamblea Nacional en el año 2016, con una gran mayoría de venezolanos, pregúntense ustedes cuál fue el papel del Poder Judicial. ¿Fue el papel del Poder Judicial defender la Constitución? No. ¿Fue el Poder Judicial un garante del Estado de Derecho? No. ¿Fue el Poder Judicial un garante de que cada poder, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, pudiesen generar o pudiesen desarrollar, mejor dicho, a cabalidad sus competencias? No. El Poder Judicial de Nicolás Maduro se convirtió en la pistola que le disparó a la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela. No sé cuántas sentencias, pero fueron más de 60 sentencias que anularon todas las leyes, por ejemplo, que legítimamente aprobó la Asamblea Nacional. Pero además no se fueron cuántas sentencias que salieron del TSJ para allanar de manera ilegítima la inmunidad parlamentaria de muchos diputados electos por el pueblo de Venezuela. Pero fue ese mismo TSJ el que le quitó competencias constitucionales a la Asamblea Nacional. Pero además fue ese mismo TSJ el que avaló una asamblea constituyente ilegítima que por encima de la Constitución incluso se dio el tupé de reformar y de ajustar leyes en Venezuela. Entonces, cuando ustedes analizan la situación del Poder Judicial en Venezuela, tema, por cierto, que debió o estaba planteado ser discutido en la mesa de negociación en México y que el régimen se pagó y se dio el vuelto porque no lo discutió, sino más bien tomó una vía fast track para elegir un TSJ a su medida. Ese TSJ hay que tenerlo en la mira de la comunidad internacional porque ese TSJ está pensado en el 2024. Y cuando digo que está pensado en el 2024 es porque está pensado para convertirse, así como fue en su momento el peor obstáculo y la mayor barrera para que la Asamblea Nacional pudiese ejercer sus funciones legales, legítimas y constitucionales, va a ser el principal francotirador del proceso electoral en Venezuela. Y eso lo estoy diciendo hoy y esperemos aquí a 2 años si tengo o no tengo la razón, pero yo estoy convencido que es una forma de ir preparando el andamiaje institucional, entre comillas, para hacer todo lo posible para que el proceso electoral del 2024 no le permita a los venezolanos elegir de manera libre y democrática. Y es por eso que insisto que debe verse más allá de los flashes, de las ideologías, debe verse con realismo político, debe verse con inteligencia política, pero además también debe verse con coherencia política lo que pasa en Venezuela. Porque en Venezuela, insisto, no hay un gobierno socialista ni un gobierno progresista, no. En Venezuela hay un régimen totalitario que habla como izquierda y que habla como socialista, pero que en el fondo
lo que es un régimen que lo único que busca es aferrarse en el poder y robarle a quienes utilizan su discurso para adornarse de progresismo y de socialismo, que es la gente. Bueno, lo que se encarga es de robarle no solamente el dinero a los venezolanos, sino también el futuro a esos venezolanos. Entonces, yo creo que la comunidad internacional va a tener un papel fundamental de cara al 2024, siempre y cuando su óptica, su visión, su mirada no sea ideológica o política, sino sea de realismo, de coherencia y sobre todas las cosas de mucha empatía con lo que está sufriendo el pueblo de Venezuela. Porque al final, eso es lo verdaderamente importante, que podamos darle una solución, que podamos darle una alternativa de cambio, que sea el venezolano quien tenga la libertad de poder elegir y de poder darse su propio futuro. Yo creo que ese es el reto que está por venir, no solamente para Venezuela, sino también para que quienes podamos o tengamos alguna posibilidad de tener una incidencia en la comunidad internacional, que ese sea el tema a discutir en la comunidad internacional. Y que el tema a discutir no sea quién es amigo, quién no es amigo de Maduro. No, que el tema a discutir es quién es amigo de los derechos humanos, quién es defensor de los derechos humanos y quién apoya o quién se pone del lado de quien viola los derechos humanos. Porque ahí es donde tiene que estar la discusión de fondo, y yo creo que ahí tenemos que abonar todos los que queremos un cambio político para Venezuela y que lo queremos en paz y lo queremos en democracia. Porque no hay posibilidad que una sociedad pueda tener un cambio duradero en el tiempo si ese cambio no se hace a través de la paz y a través del único mecanismo que tenemos los venezolanos, que es el mecanismo del voto. Así que la violencia no está del lado de quienes quieren un cambio y de quienes queremos un cambio. La violencia está del lado de quienes desde el poder la utilizan para que ese cambio no se pueda dar. Así que con esto ya damos por culminado el programa del día de hoy, invitándolos a que nos podamos conectar el próximo lunes para seguir conversando en este espacio contigo por Radio Caracas Radio. Feliz inicio de semana para todos y, insisto, feliz Día del Periodista para todos los periodistas venezolanos. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.